Hola chiquillos y chiquillas del Liceo Araucanía. Gusto en saludarles. Nuevamente le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos. Le envío un gran abrazo fraterno a todos mis estudiantes de octavo año básico. Inicio de la clase. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Es trabajar nuevamente el texto escolar de la página 122 a la 137. ¿Qué es lo que vamos a identificar acá? Son los postulados de la ilustración, ¿ya? En función del ideal republicano que va a tener propuesta, va a ser como propuesta por parte de los filósofos frente al antiguo régimen o a la monarquía absoluta, ¿ya? También vamos a trabajar unos conceptos que tú vas a tener que buscar, ¿ya? En un diccionario. Estos conceptos son los que se han ido trabajando en la guía número uno y en la guía número 2. ¿Ya? Vamos a hacer una especie de vocabulario, en los cuales después vamos a armar un cuestionario, ¿ya? Bueno, el primer concepto que hay que buscar es antiguo régimen. El segundo concepto es ilustración. El número 3 es siglo de las luces. El número 4, racionalismo. Número 5, empirismo. Número 6, liberalismo. Número 7, deísmo. Número 8, enciclopedia. Número 9, revolución industrial. Y número 10, revolución francesa. ¿Sí? Estos son los conceptos que hay que buscar en un diccionario. Nos vamos a escribir en el cuaderno y en las próximas clases los vamos a trabajar para armar un cuestionario. ¿Ya? Estos son conceptos clave de la guía número uno, la anterior y la del día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la plataforma sanramon.netclat.cl y vamos a ingresar a la unidad número 3, como aparece aquí, ¿ya? Y vamos a descargar la guía número 2. Eso se escribe en el cuaderno, al igual que el objetivo de la guía, que es definir los principales postulados de la ilustración, estableciendo elementos de continuidad con el ideario republicano actual. ¿Ya? Hoy actualmente no organizamos como una república en Chile y eso viene desde la idea ilustrada. ¿Ya? Eh, ¿Qué más se escribe en el cuaderno? Las actividades que dice acá, por ejemplo, define con tus palabras los siguientes conceptos. Deísmo, lo vamos a trabajar al tiro, es una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que se desarrolla en este periodo, rompiendo los cánones eh, comunes de aquellas épocas, definiendo y explicando el mundo de otra manera. Estamentos. Estamentos son los grupos sociales. Los grupos no habían clases sociales. Y enciclopedia. La enciclopedia es un conjunto de saberes que están en un compendio, que en este caso va a ser la enciclopedia. Ya, por ejemplo, acá tenemos una. ¿Ya? Eh, por ejemplo, también, ¿qué se escribe en el cuaderno? En el cuaderno se va a escribir todo lo que es pregunta y respuesta. Acá tenemos actividad 2, ¿ya? De estos estamentos sociales y vamos a desarrollar la actividad final, que es comparar las imágenes que estamos observando acá y explicarlas, que son personas, ¿no es cierto?, que están sobre una, pensando en el antiguo régimen, en los estamentos sociales. Acá hay otra que camina una sobre otra, ¿no es cierto?, como carga, como... ¿Qué significa eso? ¿Ya? Eso tienes que tú buscar y analizar, ¿no es cierto?, a través de lo que estamos estudiando. Y acá hay un esquema, ¿no es cierto?, que resume al concepto de la ilustración, este pensamiento filosófico, ¿no es cierto?, una corriente importante, ¿no es cierto?, para
poder liberarnos contra el rey. Y tenemos la autoevaluación. Ya, chiquillos, que corresponde a ver cómo fue tu aprendizaje alcanzado. ¿Ya? Y das tu respuesta. Bien, chiquillos, entonces comenzamos. Desarrollo. Bueno, sabiendo que hay unos conceptos que nosotros tenemos que empezar a buscar, a definir, ¿no es cierto? En nuestro cuaderno nos vamos a ubicar en el mapa, ¿no es cierto? Como ya lo hemos hecho anteriormente, nos vamos a ubicar en la ciudad de Santiago, de Chile, ¿ya? Y nos vamos a ir a Europa nuevamente, pero como no se aprecia bien en el globo terráqueo, nos vamos a ir a este atlas, que yo tengo acá un atlas físico, ¿ya? Recordemos que aquí está Europa, ¿no es cierto? Aquí está la península hispánica, ¿no es cierto? Ahí está el estrecho de Gibraltar, África, el Medio Oriente, la India, China, para esos lados. Acá tenemos Gran Bretaña, ¿no es cierto? El Mar Negro, el Mar Egeo, ¿no es cierto? El Mar Adriático, ¿no es cierto? El Mar Tirreno, el Mar Mediterráneo. ¿Mm? Eh, Recuerden, ¿no es cierto?, que ya habíamos estudiado el mundo griego, ¿no es cierto?, el mundo romano, ¿no es cierto?, ya habíamos estudiado, ¿no es cierto?, Mesopotamia, Egipto, ahora estamos en esta parte de Europa, ya en la Edad Media, en especial en Francia, con este pensamiento ilustrado, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué nos invita la guía? La guía nos invita a definirnos, ¿no es cierto?, que en el antiguo régimen, que consistía en que había una sociedad desigual, en la cabeza estaba el rey, ¿no es cierto?, en la cabeza el monarca, ¿bien? Por ejemplo, como tú lo puedes ver acá, el rey, máximo señor, dueño de todo, ¿bien? El rey en la cabeza. Después venía, ¿no es cierto?, el clero y, ¿no es cierto?, venían la nobleza y abajo ya todo lo que es con la burguesía y el pueblo, ¿no es cierto? Hay una clase, ¿no es cierto? Perdón, un grupo social que es la burguesía, quien va a estar ya consolidando su poderío en este periodo, en el periodo del antiguo régimen que ya había nacido en la Edad Media. Bien, la burguesía era una sociedad que invertía a través del comercio, ¿no es cierto?, con las nuevas rutas, ¿no es cierto?, a través de distintas especias en los burgos, entre otros. Entonces tenía un poder económico, en este caso la burguesía, pero de todas formas era lejana al ideario del rey, de la nobleza y del clero. Ya la burguesía pertenecía al estado llano, al estado más pobre con todos. Bien, entonces el texto nos empieza a dar cuáles son las características de este periodo llamado el Antiguo Régimen, que consiste, ¿no es cierto?, en una sociedad desigual, en una sociedad que está en la cabeza del rey y él decide por todo el pueblo, ¿ya? La sociedad estaba dividida en estamentos, donde en la cabeza estaba el rey como único, gran, poderoso. La clase alta tenía definidos ciertos privilegios, a diferencia de los otros. La clase alta, la más alta tenía atribuciones, ¿ya? La religión aún tenía un lugar importante, pese al surgimiento de corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Como tenemos aquí a Rousseau, ¿no es cierto?, que va a crear un libro, ¿no es cierto?, el contrato social, una nueva sociedad, ¿no es cierto?, que establece un contrato, ¿bien? Y la economía principalmente de esta sociedad del antiguo régimen era una principalmente agraria, ¿ya? Entonces el rey cuando iba al pueblo, ¿no es cierto?, iba con toda su indumentaria, su ejército, su poderío, se notaba inmediatamente la diferencia de la forma de vestir y de ser y de sus recursos entre el rey, la monarquía y el pueblo. Bien, entonces tenemos que hagamos acá una observación a esta pirámide social que acabamos también de ver y definir
Dice, actividad número 2, observa la pirámide social del antiguo régimen y completa con cada una características de este estamento. ¿Cuál es la característica del monarca arriba? El alto clero y la nobleza, la burguesía y el pueblo, lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Ya. Eh, y responder las preguntas la B, que dice, ¿qué diferencia había entre privilegiados y no privilegiados? Nombra una diferencia. ¿Ya? Bueno, sin duda, la ilustración, como decíamos, que era una corriente, ¿no es cierto?, distinta. Aquí podemos ver las ideas naturales que tiene Rousseau, ¿ya? Pero vamos a establecer que en Francia, ¿no es cierto?, y ya, como vimos en la clase anterior, va a haber nuevos personajes que van a estar ideando, ¿no es cierto?, un nuevo conocimiento, una nueva crítica, ¿no es cierto?, al antiguo régimen, a este régimen desigual. Ellos de alguna otra forma proponen un ideal republicano, de que los países se puedan elegir a las personas por un tiempo determinado, ¿no es cierto?, que haya una constitución que mande, ¿bien? Y que no el rey sea la cabeza y poder absoluto de todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar de esa manera un nuevo pensamiento filosófico que se va a llamar el deísmo, donde va a rechazar el antiguo orden de las cosas, siendo también propuestas y afirmaciones para fundamentar planteamientos con una religión netamente natural, ¿no es cierto?, sin dogmas ni milagros. Eso es el deísmo, ya la libertad y la igualdad y la prosperidad como derechos esenciales del hombre y en la sociedad. Ya hay una autoridad política basada en la voluntad general que facilite la búsqueda de la felicidad, no como en el antiguo régimen una desigualdad, ¿ya? Va a ser una propuesta interesante e importante. Bien, y por último, una de las creaciones más importantes de este movimiento va a ser la enciclopedia, como tú la puedes ver allí, que recopila el conocimiento humano en 28 volúmenes, ya son 28 libros, volúmenes donde ahí encontramos toda la explicación de la humanidad, dirigida por Diderot, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Diderot y Dalmarberg, que establecieron el diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios. ¿Ya? Pese a que que fue publicada, fue clandestina y censurada en esta Europa por el rey. Cierre de la clase. Entonces, recordemos que hay unos conceptos que hay que buscar, que hay que ir eh, de- eh, definiendo, ¿no es cierto?, en el cuaderno, basado, ¿no es cierto?, en la, en la enciclopedia, ¿no es cierto?, o en un diccionario, y qué es lo que estudiamos en la clase del día de hoy. Estudiamos la sociedad desigual del antiguo régimen, donde el rey está en la cabeza solamente, con la nobleza y el clero, y bajo todo el pueblo, incluso la burguesía, que ya tenía poder económico, ¿no es cierto?, se sentía rechazada por el rey. Se notaba la diferencia, ¿no es cierto?, en que cuando el rey se acercaba al pueblo, era notoria la diferencia. Y hay una gran corriente que es la ilustración, ¿no es cierto?, que son ideas ya de carácter republicano, donde hay una constitución, un contrato social, con un pensamiento más liberado, donde hay una religión natural, sin dogmas, basada en la vida, ¿no es cierto?, ni en los milagros, sino en la libertad y la igualdad y la prosperidad, que es el deísmo. Ya, chiquillos, chiquillas, cuídense mucho, estamos en contacto.